Saludos país, saludos mundo. Aquí iniciamos su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la humanidad, con un mundo mejor que es posible. Jueves, tiempo de hablar de agropecuaria y algo más. Noticias, muchas informaciones que compartir. Un invitado especial para la primera parte, el doctor Marino Elcedí. Hay un editorial que yo sugiero leerlo del periódico El Día de esta fecha, titulado Mois, la ONU y el mal genio de los haitianos. Cuando digo Mois, me refiero al presidente de Haití, ¿no? Es un editorial sin desperdicio que hay que leerlo, porque a nosotros, los dominicanos, todo cuanto toca o deja de tocar a Haití, de alguna manera también nos toca a nosotros. Así que la realidad del pueblo haitiano, los dominicanos debemos conocerla en el día a día. Lamentablemente pasa así, pero debe ser así. Llega la vacuna china y el gobierno reactiva el plan masivo de vacunación. La vacuna china y la diplomacia de las vacunas. China, un pueblo de una cultura milenaria, con una paciencia como nadie en el planeta. A pesar del desplante que le hizo este gobierno, China se mantiene ahí, tan tranquila, confiada en los pasos que debe dar, como un gran gigante y como dueño de la paciencia. Lo de China no es para mañana ni es para hoy, lo de China es para la vida. Es un poco jugando o pensando a futuro. Lo de China es por cientos y cientos de años, quizás por miles de años. No con la desesperación con que actúa el imperio norteamericano, que tiene que ser con los golpes de Estado e imponer con las botas las cosas. Los chinos tienen otra cultura, son respetuosos, no andan invadiendo pueblos ni andan maltratando a nadie fuera de su frontera. Lo que pasa dentro de su frontera es cosa de los chinos. Juan Francisco de la Rosa, 250 fiscales intiman al Consejo Superior del Ministerio Público. Y esto va a dar mucha agua a beber. Los diputados ignoran la sugerencia del Poder Ejecutivo, que designó una comisión de jóvenes abogados profesionales para que revisaran la Constitución de la República y la propuesta que tiene que ver con la reforma del Código Penal. Y ahí hay discusiones para rato. Saludos, don Juan Francisco. Veo también en pantalla con nosotros al invitado de lujo que usted siempre se da el placer, el honor de tener por acá al doctor Marino Elcedí. Saludos a ambos juristas. Gracias. Muy interesante la mañana, muchos temas y, como dice Alfonso, como un experto en el área para analizarlo. Gracias. Y de inmediato Francisco Aquino desde Boston, saludándolo a ustedes. Eso alegra y le da a uno fortaleza para seguir trabajando. Qué bueno, ahí haya mucha gente incorporándose como cada día para darle seguimiento al programa. Eso es interesante y eso nos fortalece en este día a día, porque hay que madrugar, como bien dice usted, para llegar a este momento de las 7:30 de la mañana y permanecer ahí en las redes sociales con nuestros análisis, nuestros puntos de vista y sobre todo nuestras posiciones de patria, nuestras posiciones de humanidad. Bueno, mira lo que vos para el cambio, Ana María en Colombia también. Doctor Marcelino, hay muchos Marino, hay muchos temas en el debate. Marino Elcedí, Pineda. ¿Qué me dice? Sí. Muy bien, mire, Alfonso Torres ha sido un crítico permanente aquí en este espacio. Yo siempre me quedo callado porque eres un crítico del Código Procesal Penal y yo no estoy a la altura para discutir esas cosas con él. Pero ha habido un fenómeno que usted ha sido también reiterativo tratándolo en diferentes medios, incluyendo su propio espacio de radio. El asunto del reo Leonardo Faña, ¿qué pasó? Él no pudo probar que tiene arraigo, que no iba a irse del país, porque cuando un imputado logra probar eso, obviamente al la prisión ser la excepción, lo dejan ir a su casa. Nos gustaría ver brevemente con usted, porque hay otros temas que tenemos que tratar. ¿Qué ocurrió ahí? Él es pobre de solemnidad y no tuvo presupuesto para demostrarle a quien lo estaba jugando que él no iba
a huir? Bueno, fundamentalmente el señor Faña ha sido víctima del populismo penal, pero yo creo también del feminismo penal. Ah, pero hay un feminismo penal también. Sí, 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 donde cualquier individuo acusado de cualquier trama, violencia o cualquier situación jurídica que implique el enfrentamiento con una dama, lo primero es estar preso y luego entonces Se investiga después. Sí, estamos de nuevo en la época del medioevo y eso se lo debemos a los organismos internacionales que influyen en las políticas públicas, sobre todo a la Organización de Naciones Unidas, que tiene aquí sus bases y influye de manera categórica en las políticas públicas, y además porque aquí se hacen muchos ensayos, aquí se hace mucho laboratorio, y hoy yo estoy convencido como profesional del derecho que el señor Faña fue víctima de un laboratorio político por parte de la influencia de esos organismos internacionales, y quieren dar un mensaje a los funcionarios públicos hombres de que acusaciones como esta implica una prisión preventiva. Importa poco que usted tenga su familia, que usted haya sido funcionario público, que usted tenga un lugar donde vivir habitualmente y que, en este caso, la supuesta víctima, no encontrándose en territorio continental, sino dicen que en los Estados Unidos, no representa ningún peligro para esa dama y mucho menos el señor Faña representa un peligro de fuga. Y usted equipara esa situación con la misma influencia de los organismos internacionales, observe cómo unos naturales haitianos llegan al país armados y sin tener domicilio conocido, sin tener arraigo y entrar armados con armas de guerra. El propio Ministerio Público, en esa política globalista, influido por los organismos internacionales, esta vez el ACNUR y ese grupo de talentosos mundiales que se creen dueños del mundo, entonces influye para que le den prisión domiciliaria en un domicilio que ellos nunca han tenido y sobre la base de un arraigo que nunca han tenido. Entonces España debe estar preso en la preventiva y los haitianos deben estar en un domicilio elegido por los globalistas, por las Naciones Unidas, por las políticas públicas de las Naciones Unidas que influyen poderosamente en las políticas públicas y en las decisiones judiciales en ambos casos. Pero ahí hay una violación constitucional porque ella establece que dentro de los dominicanos no puede haber diferencia. Es correcto. Y una violación grosera al artículo 40 de la Constitución de la República, a la presunción de inocencia que establece, y además, fundamentalmente, a que el Ministerio Público, para investigar, no puede establecer prisión preventiva. Esa fue la lucha nuestra antes de surgir el nuevo Código Iberoamericano impuesto por los globalistas sobre la base del Código Alemán, que es la base de nuestro Código de Procedimiento Penal. Pero en la Constitución hay un eufemismo de que el Ministerio Público representa a la víctima y también al imputado, y que llega en un momento que tiene que tener un equilibrio y la inteligencia
para saber cuándo va a favorecer o a culpabilizar en un sentido o en otro, pero yo veo que eso en la República Dominicana no se cumple. Bueno, porque ese principio de objetividad que usted sintetiza al dar esas características no se cumple en un ministerio público que va de la mano con políticas públicas mundiales, extranacionales, que trascienden su buen accionar y sobre todo que los coloca sobre la base de pensar más en lo que piensan los organismos internacionales, incluso la USAID norteamericana, que influye mucho en las políticas públicas y dentro del Ministerio Público, y tienen una agenda propia de cumplimiento en nuestras instituciones de la justicia, y básicamente creo que ha primado el interés de esas agencias internacionales que los criterios de objetividad que usted bien señala que deben primar en manos del Ministerio Público, que no solamente representa a la víctima, sino que representa a la sociedad, y Faña es parte de la sociedad. Pero nosotros estamos interveniendo entonces, de acuerdo a lo que usted está diciendo. Pero hace mucho. Fíjese usted cómo a nosotros nos zarandean cuando queremos hacer una verja para dividirnos del vecino. Y el presidente de la República dice que hay que hacer esa verja, ese muro, como usted quiera llamarle, ese punto limítrofe que nos distingue del vecino haitiano. Y fíjese cómo salen alardeados todos aquellos comprometidos con la agenda mundialista, con la agenda confederación y con la agenda de la isla hispaniola, para quitarnos evidentemente nuestra verdadera idiosincrasia, que es la República Dominicana, creada por nuestros grandes padres fundadores a través de la sociedad la trinitaria, Duarte, Sánchez y Mella, que en el año de 1844 procrearon lo que hoy nos hace tener este gentilicio de ser dominicanos. Adelante, Juan Francisco. Sí. Parece que hubo una interrupción técnica ahí. Alfonso, si va a participar, por favor, este es su momento. No, adelante, adelante. Sí. Doctor Marino, usted ha estado involucrado en un proceso, ya saliendo del caso que estábamos analizando, que tiene que ver con el sector eléctrico. Nos gustaría que usted pudiera hacer un razonamiento de las experiencias que está teniendo y del apoderamiento del que ha sido objeto. Gustaría que usted nos haga una reflexión sobre eso, por favor. Sí, justamente ayer fui apoderado por Fernando Peña del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y en él concurrió también el Grupo Juan 23, y con él también estuvo presente Guadalupe Valdés, que fue una gran congresista dominicana y es la secretaria general del Foro Ciudadano. Y en esta audiencia de ayer, en el Tribunal Administrativo, Superior Administrativo, fui apoderado para acompañar a ese grupo de ciudadanos comprometidos con la transparencia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva que establece el artículo 69 de nuestra Constitución. Bajo ese anatema, evidentemente, fue aceptada lo que se llama en derecho la intervención voluntaria en un recurso de amparo que ha interpuesto el doctor Potentini sobre la base que dirige el Grupo Justicia y Transparencia, sobre la base de la urgencia que han establecido debido a que se ha dicho que el pacto eléctrico fue firmado y ellos fueron excluidos y se ha violado
evidentemente el debido proceso y esto se va a discutir en el Tribunal Superior Administrativo y puede llegar, si así ocurre dentro de la dinámica jurídica, al Tribunal Constitucional el tema del pacto eléctrico y la firma de las personas que fueron excluidas de dicho pacto y que han, diríamos, militado desde el año 2014 en el trabajo de representar al sector social, ya que el tema de la electricidad que ha querido ser privatizada y que realmente ha sido uno de los grandes fallos del sistema político de la República. Recordemos que la privatización de la electricidad lo único que ha traído es una tarifa más alta y fundamentalmente el Estado ha incurrido en mayores gastos porque ha tenido que subvencionar a los 4 o 6 grupos que manejan la electricidad, que le aportan al sistema eléctrico la electricidad, y estos se benefician de unas tarifas con unos códigos económicos que solamente benefician a los que en forma monopólica manejan el tema eléctrico. Fijémonos que tienen una tarifa que hacen concordar de que la tarifa más alta se divide con la más baja y entonces establecen una media, pero la más baja es la que ofrece el gobierno, que es la tarifa hidroeléctrica, que solamente funciona con el agua de nuestros ríos, y la más alta es la tarifa que consume más, que es el Buteroil, que es tal vez la más cara, y ha habido incluso situaciones de plantas como la de San Pedro de Macorís, que estacionadas a orilla del río Guamo cobran alrededor de $5 millones mensuales por estar apagada, simple y llanamente por la capacidad instalada. Algo sumamente bochornoso, violador de los principios de derecho civil, que son los vicios del consentimiento y sobre todo violador de principios cardinales que han permitido el enriquecimiento ilícito de un sector a cambio de una energía que no es eficiente, que no es competitiva en el área del Caribe, porque en nuestro país tenemos la energía más cara de América Latina a los costos más altos por la ineficiencia del sector privado en el manejo de la electricidad. Marino, doctor Marino Elseví, los contratos es una materia que se le da a los estudiantes de Derecho en las universidades y ahí se aprende cuando hay un contrato doloso. Preguntamos nosotros, los dominicanos que en nombre del Estado firmaron esos contratos que hacen daño al país, que son dolosos, ¿no son perseguibles judicialmente todavía? Aquí hay una tarea pendiente que hay que una generación tarde o temprano tendrá que pasarle factura. Aquí hubo una verdadera situación enojosa, para no decir otra cosa, cuando las plantas de este país fueron privatizadas y nuestra Corporación Dominicana de Electricidad fue desmembrada y se hicieron todos esos bailoteos. Hubo una verdadera apropiación ilegal de los bienes públicos. Pero dentro de los desmembradores están los muchachos que iban a cumplir la tarea de Juan Pablo Duarte. Sí, el Partido de la Liberación Dominicana tiene esa tacha, tiene realmente
ese Y baldón. desarticuló también las obras que quedaban de Corde, las regalaron. Es correcto. El patrimonio que edificó el tirano Rafael Trujillo y que dejaron en manos del Estado Dominicano fue deshuesado, fue vendido a precio de vaca muerta y fue entregado a sectores oligárquicos que se han quedado siempre con el patrimonio de la nación para beneficio propio, a cambio, evidentemente, de su propia ineficiencia y la falta de tecnología para progresar el país y para hacer competitivo al país dentro de los estándares de América Latina y del mundo. Evidentemente que el sector eléctrico no quedó atrás y por eso es que, como dice el doctor Trajano Potencial, se ha eliminado, se ha secuestrado al sector eléctrico y fundamentalmente se ha dado la espalda a las leyes y al plan estratégico de desarrollo de nuestra nación que instituye la Ley 1 del año 2012, donde no se ha avanzado en el plan de estrategia de desarrollo para el año 2030, que supuestamente, dice las Naciones Unidas, tiene que desarrollarse en América Latina. Evidentemente, tenemos un país más pobre y la pandemia nos ha hecho más pobres. Hemos escuchado en estos días que hemos aumentado más de 200.000 personas en la raya de la pobreza sudariana. Pero hay sectores de la economía mundial y nacional que han crecido en medio de la pandemia. Claro, porque la especulación, el desarrollo de sectores que bregan siempre con los monopolios se beneficia de la tragedia humana. Pero yéndonos de nuevo al tema que nos ocupa y que usted me ha preguntado, tenemos lo que se llaman los derechos y deberes de los administrados frente a la administración. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que esos derechos y deberes no pueden ser supeditados a la opinión ni al sector privado y mucho menos a la osadía del sector público de excluir a quienes han participado en dichos pactos eléctricos. ¿Por qué? Porque el sector social lo que quiere es definir el servicio eléctrico como una utilidad pública, no como una entidad privada que parecería que hay sectores que entienden aquella canción que nosotros supimos, muchachos, que ya Santiago tiene lo que no tenía, una planta eléctrica y agua en tubería. Parecería como que eso habría que ponerlo otra vez, pero privatizado, no el Estado, sino un grupo de talentosos que se creen dueños de la nación y entonces ellos proveer el agua, proveer la luz y poner una tarifa de los costos que ellos entiendan y darle agua al sector que ellos quieran y llevar la luz al sector que ellos quieran y con ello quitarle el carácter de utilidad pública, de interés público al sector eléctrico, en este caso en especial. Pero Marcelino, un momentito, por favor. Hay varios comentarios en Facebook. Jacinto Ascensión y el profesor Aristóteles Borronel Ponserrata le pregunta que si ese despojo no es judicializable, es decir, si no se pueden llevar a la justicia a los autores de ese robo. Claro que sí. Aquí hace falta una auditoría y eso es parte de las exigencias del sector social para que se haga una reestructuración del sistema eléctrico, para que se cree la verdadera independencia de la superintendencia de electricidad, para que el plan, por ejemplo, del alumbrado, aquí tenga que ser auditado. Usted no ve a cada rato como el sector eléctrico apaga las avenidas cuando usted va, por ejemplo, al aeropuerto Las Américas. José Francisco. Pero usted que está trabajando ese tema, doctor, investigue a ver por qué motivo en un plazo de media hora, por ejemplo, en un sector,
la luz se la llevan 4 o 5 veces, eso como un jueguito. Yo no tengo no sé, porque yo no soy especialista en esa área, pero a mí me gustaría saber por qué ese abuso. Bueno, justamente esas son parte de las exigencias del sector social, que habla incluso de los reembolsos de los usuarios del costo de la energía no servida. Esas son las cosas que no quieren oír en el pacto. El hecho de que los pagos de los derechos de uso de espacio público, el hecho fundamentalmente del plan de expansión, el hecho de las tarifas que al menos 30 días con antelación deben ser entregadas al usuario, el hecho de definir claramente el mecanismo de compra de la energía, el hecho de hacer, como dice usted, las auditorías técnicas y financieras de las empresas del sistema. ¿Por qué? Porque es que tenemos una especie de conjunción en que los partidos políticos de turno y los empresarios, que son 5 o 6, que manejan el sector de la electricidad, tienen una verdadera connivencia. Pero el monopolio está prohibido en la Constitución, y si 5 o 6 personas son que dirigen el sector eléctrico, hay un monopolio rancio. Correctamente. Y además de eso, el monopolio de la electricidad debe estar en manos del Estado dominicano por tratarse de un servicio público. Usted no se ha dado cuenta ahora con la salud. Si la salud, el Estado dominicano no interviene y lo dejan privatizado, se mueren la mayoría de los pobres y no hay acceso a las vacunas. Si se hubiera dejado en manos de la privatización, estuviéramos esperando las vacunas que mandaron a comprar a Oxford o AstraZeneca allá en los Estados Unidos, y han llegado esas vacunas. Es que no nos damos cuenta que las políticas públicas tienen que estar en manos del Estado dominicano, como es el caso de la electricidad, como es el caso de la salud, que hoy nos abate y nos da de frente la realidad. La privatización ha sido un fraude, y ha sido un fraude para el beneficio de 4 o 5 familias que se han enriquecido ilícitamente como un negocio particular para el provecho de ellos y en detrimento de la nación, con su ineficiencia. Porque el servicio de salud no solamente es monopólico, sino ineficiente y corrupto. Corrupto desde el punto de vista de los partidos políticos que lo manejan y corrupto por parte del sector privado que se beneficia en forma indecorosa del gasto público de la nación. Muy bonito, y yo estoy en solidaridad con su discurso. Lo que yo no creo es que el Poder Judicial va a regularizar lo que han hecho los políticos, porque ellos son que controlan el Poder Judicial. Bueno, pero hay que echar el pleito en todos los terrenos. Yo estoy en solidaridad con usted. El pleito, tengo esa sospecha. Hay que hacer la denuncia y hay que hacer. Alfonso, que es politólogo, quiere intervenir, porque eso no es así. Mire, el debate público aquí hay, todo el mundo tiene que tirar el cuerpo al agua. El tiempo se nos va, nos quedan escasos minutos. El tema eléctrico, más que de políticas públicas, es un tema de seguridad nacional. Y eso compete al Estado tener un estricto control y manejo de todo lo que tiene que ver con el tema eléctrico. Pero aquí las políticas neoliberales que se han estado aplicando es desmembrar el Estado y el sector privado quedarse con todo. Son políticas neoliberales que se están aplicando por mandato de organismos internacionales. Hay que recordar cuando empezó el tema de la privatización del sector eléctrico, a finales de los años 90, en el primer gobierno de Leonel Fernández, en un momento le apagaron el Palacio Nacional y apagaron la maternidad La Altagracia. Y el que era para ese administrador de la CDE, el ingeniero Radamés Segura, tuvo que coger la guardia e ir a conectar todo aquello en pantalones porque le apagaron el palacio. Si no le apagan el palacio, a lo mejor aquello sigue pasando tan tranquilo. Ese es un tema de seguridad nacional, el tema eléctrico. No solamente que es de política pública, es de seguridad nacional. Eso tiene
una competencia, un alcance, una peligrosidad mucho más allá de simplemente política pública. Pero bien, el tiempo se nos fue. Es decir, que está de acuerdo con lo que yo afirmo. Voy más allá. No lo quiere reconocer. Es un tema de seguridad nacional, no solo de política pública, de seguridad nacional, que arrastra incluso lo de la política pública. Pero es mucho más comprometedor el tema eléctrico en el país, como el tema del manejo de las aguas, el control de las aguas, que la quieren privatizar y hacia allá vamos. Porque aquí hay un Estado que se ha dejado maniatar del sector privado. Sí, señor. Lamentablemente. Hay un tema que yo comentaba al principio, que sale en la prensa de hoy. 250 fiscales intiman al Consejo Superior del Ministerio Público y lo hacen alegando derechos, pero la oportunidad del reclamo, la manera del reclamo, uno en la sociedad, vi muchos comentarios esta madrugada en las redes sociales y anoche tarde sobre el tema porque no son temas viejos de si cumplen o no cumplen la ley orgánica, del tema salarial, del tema de los horarios, de que si un fiscal de menor jerarquía en un momento dado es llamado para suplir una vacante temporal de una semana o de 15 días en un nivel superior, eso ha pasado, pero esos reclamos no han estado. Estamos ante un gobierno relativamente nuevo, con apenas 7 meses, una cabeza del Ministerio Público preocupada por el tema institucional y que ha dado demostración de querer enderezar esas cosas que han venido ocurriendo. Pero esto, rápidamente así, sentí la percepción en las redes sociales por los comentarios, que es una especie de amotinamiento, lo que se trasluce con el tema de la intimación. Eso quedó ahí y quisiéramos ver la opinión sobre el particular del doctor Marinel Sevi, que un poco nos oriente a nosotros y a los televidentes sobre el tema. Fíjate, yo desconozco los motivos realmente de esa rebelión de los capitanes, evidentemente, pero en principio puedo decirte, y he dicho públicamente y voy a sostener por siempre, la ley del Ministerio Público en este momento existe. El Congreso tiene que revisarla. Hay que cerrar la escuela del Ministerio Público y llevarla a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y decirle a los abogados que quieren ser Ministerio Público que tienen que estudiar eso en la universidad para poder sacar el partido político de turno del control del Ministerio Público. Y estos, como dice el doctor de la Rosa, actuar con la objetividad que no actuaron con el caso, por ejemplo, Verbo y Gracia, del señor Faña. ¿Por qué? Porque cuando un partido político es quien recomienda, quien ayuda para los estudios fuera del país o dentro del país, los que promocionan esos decretos para su ascenso, evidentemente que hay un compromiso partidario. Dejémonos de cosas. Ahora mismo habría que saber qué tiempo tiene esa gente dentro del Ministerio Público. ¿Cómo es posible que un Ministerio Público esté más de 8 años en un cargo sin ser promovido o que vaya a ejercer la profesión? Son gente muy capaces que tienen mucho talento, que pueden ejercer. Doctor Marcelino, yo tengo que recuperar un documento en una fiscalía y porque yo recusé ese fiscal, un día llamé y la secretaria dejó el teléfono abierto y él preguntó que quién era. Dijo, él que le hizo el lío a usted. Y yo no puedo retirar ese documento porque ese tipo está ahí. Claro, así es que actúan, con esa prevaricación. Ese es un crimen que cometen en su contra. El que actúa en contra de usted por odio o por venganza. Ese es el crimen de prevaricación. Pero básicamente en nuestro ejercicio hemos visto siempre eso. Lo que hay que seguir adelante y mantener siempre la lucha frente a este tipo de funcionarios públicos que se creen dueños del
puesto en donde ocupan. Por eso es que no pueden estar más de 8 años dentro de esos cargos. Si son tan buenos, que sean promovidos, renovados. No, yo quiero que lo dejen, pero que lo cambien de donde está, que lo pongan en otro sitio. Por lo menos eso. Pero ¿qué pasa? Llegan los gobiernos y se coaligan con esos mismos funcionarios y sigue la ruta. Y usted va a Faña preso con una política pública que hace preso al PRM. Porque cuando venga la campaña política en 4 años van a sacar al pobre Faña preso y desconsiderado por un tema que de repente cuando termina la investigación el señor Faña es inocente. Pero ya lo hicieron preso. ¿Qué han hecho? Presumirlo como culpable. No, ya está denigrado, ya está denigrado. Claro que sí. El Ministerio Público tiene que ser totalmente reestructurado. La ley tiene que ser observada por el Congreso de la Nación y los ministerios públicos, al igual que los jueces que estudien en la universidad, que vayan a ser jueces y fiscales después que sean abogados. Y si quieren ser y ejercer ese magisterio que tiene mucha honra y mucho sacrificio y que no hace rico a la gente y que excepcionalmente aquí hay jueces y fiscales que son millonarios por el ejercicio de sus funciones, que no pueden explicar la fortuna que tienen. Ojalá que este tipo de concepto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo se ofrezca otros elementos éticos, como aquel maestro que tenía la universidad, el doctor Héctor Dotel Mato, como aquel maestro que tenía mi maestro, ¿verdad? El doctor Siliega Tom, gente que le ofrecieron a la universidad los fundamentos éticos del ejercicio de la profesión de abogado, que parece que se han olvidado. Y aquí es sálvese quien pueda y rumba para baile. Y todo el mundo en gozadera y buscando una oportunidad para hacerse rico de la noche a la mañana. Es tremendo y lamentable que eso esté ocurriendo. Yo tengo mucho respeto por el Ministerio Público, pero en algunas ocasiones noto que ellos no se ciñen al mandato constitucional. No veo tal objetividad. Bueno, yo te digo, por ejemplo, en estos días, ahí en el municipio de Las Terrenas, llevando un proceso, un ministerio público incorporó como una prueba la actuación de un alguacil, como si el alguacil fuera notario, y este validó esa prueba, que es una prueba espuria, y la incorporó como si fuera una prueba legal, y bajo esa prueba acusó a un ciudadano de haberse robado un pedacito de alambre, y con esa tenemos a una justicia trabada en base a una actuación totalmente ligera, por no decir otra cosa, y prevaricadora del fiscalizador de Las Terrenas, y he tenido que hacer un recurso de casación ante un auto de envío al tribunal criminal. Una verdadera dificultad, pero sobre todo un escándalo. Es que hemos perdido la noción y a su vez parecería como que en Las Terrenas lo que aplican es el código de la bahía. Bueno, dice el control que adiós, doctor Marino, el CEBI, que muchas gracias por la participación, pero si no nos vamos, el Zoom nos va a sacar. Bueno, que pasen buenos días y muchas gracias por la participación de nuevo en vuestro programa. Que tengan... Gracias, Marino. No suma, Juan Francisco. Sí. Suma. Gracias al doctor Marino El Ceví por esta interesante participación, como siempre, de muy alto nivel, de profundo análisis. Esperamos tenerlo pronto con nosotros de nuevo. Vamos a la pausa, señor director, y luego la voz de la AMPA en Voz para el Cambio.